Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de este grandioso evento. Eh, Muchas gracias, primero que nada, a los organizadores por haberme invitado. Eh, el tema que traigo el día de hoy es un tema bastante interesante que queríamos compartir con ustedes desde el punto de vista DevSecOps y DevOps, pero sin entrar a un tema de herramientas. El tema que traemos hoy es platicar con ustedes acerca de ¿cómo le hacemos ahora que ya tengo yo una deuda técnica? ¿Cómo le hacemos ahora que ya tengo yo un montón de información que ahora debo de cumplir o debo de arreglar, de solucionar? También un poco cómo justificamos una inversión hablando en temas de DevOps, que es un tema bastante importante. Y vamos a tocar toda esta parte que las herramientas no solucionan realmente. Eh, el contenido es un contenido que preparamos justamente para este enfoque y para que espero que a muchos de ustedes los ayude en esa compleja descripción de qué vamos a obtener, ¿no? Cómo el negocio va a sacar provecho de lo que nosotros vamos a invertir, ese retorno de inversión que probablemente no vamos a tocar un tema matemático, pero sí vamos a tocar un tema de dónde sale o dónde podemos justificar la inversión en un proyecto en este sentido. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la presentación. Y primero que nada, me gustaría presentarme con todos ustedes y para eso es la siguiente lámina. Mi nombre es Javier Rodríguez. Yo funjo como Head Solutions Architect para una consultoría llamada Axity. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, específicamente de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica. No necesariamente yo arranqué en un tema de desarrollo de software, sino yo arranqué en el ecosistema de redes. Posteriormente me moví a la parte de infraestructura, es decir, estuve yo administrando servidores y estuve yo administrando incluso temas de seguridad, ¿no? En una entidad bancaria, yo estuve trabajando ahí y algo que me sirvió mucho es que estuve en todas las fases de lo que posteriormente se desenvuelve o se desemboca como DevOps. Estuve yo formando parte de, ¿no? Y posteriormente entro al todo el tema de desarrollo, me toca liderar proyectos de desarrollo y es cuando uno todas las piezas del rompecabezas. Actualmente estoy tomando un posgrado en el MIT alrededor de administración tecnológica, road mapping y todo lo que tiene que ver cómo justificas y fundamentas todas las inversiones tecnológicas. Comparto aquí ligas importantes. Este es mi repositorio personal, público. Tiene alrededor de 183 repositorios que con todo gusto comparto con la comunidad de todo tipo, ¿no? No solamente de desarrollo, sino también hay algunas cuestiones importantes en cuanto a algunas herramientas, en cuanto a algunas librerías y este tipo de consideraciones. Eh, de hecho, el nombre de la charla lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero pueden encontrar todo lo que voy a platicar hoy. Hay un artículo que publiqué que fue bastante bien recibido, justamente sobre lo que vamos a tocar el día de hoy. Soy fanático de Star Wars, también bastante fanático de Back to the Future. Son las películas que me marcaron durante mi infancia y prácticamente mucho de ello me ha ayudado a crear algunas cosas y pensar un poquito en el futuro, ¿no? Y en el qué tenemos que construir y cómo tenemos que construirlo para lograr grandes cosas. Sin más preámbulo, entremos al título de la charla. Y el título de la charla lleva el ingeniero DevOps no existe, son los papás. Prácticamente el artículo que comparto con todos ustedes es un artículo en el que basé esta presentación, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con empresas bastante grandes y prácticamente todos tienen las mismas preguntas en cuanto a cómo abordo DevOps, cómo justifico la inversión del DevOps y la más importante de todas, ¿qué es el DevOps? Y hoy en día nos hemos encontrado tanto ejemplos como muy buenos en el mercado, pero también nos hemos encontrado que por el mismo rush de la tecnología, hay muchas personas o muchas empresas que tratan de cubrirlo de manera errónea, ¿no? Y tratan de enfocarlo un poquito más a personas. Pero justamente la charla de hoy es para platicar al respecto y pues llegó la hora de ponernos serios.
Y qué mejor que recordar la infancia de muchos de nosotros, ¿no? ¿Y por qué arrancamos por este personaje? Es un juego de palabras. Hace ya algún tiempo, cuando yo empecé mi carrera como ingeniero, les comentaba hace un momento, yo arranqué en el ámbito de redes y posteriormente me voy a un tema de administración de infraestructura, servidores, operaciones, prácticamente. Incluso pasé por el campo de monitoreo de aplicaciones y monitoreo de redes, redes troncales y demás. En todos los lugares donde yo empecé a laborar, me encontraba siempre con el famoso freeze. Y aquí es donde viene el juego de palabras. Para los que no conozcan a este personaje, él se llama Freezer. Entonces, yo llegaba y cuando empecé a trabajar, era un diciembre más o menos, temporada alta para muchas empresas, y me dijeron, viene el freeze, ¿no? Yo inmediatamente pensé en este personaje. Me dijeron, viene el freeze. Y yo pregunté, como recién egresado, ¿qué es el freeze? Eh, Mucha gente me decía que no sabes qué es el freeze. Es algo tan común, todas las empresas lo tienen, ¿por qué tú no sabes qué es el freeze? Y básicamente el freeze es no le muevas a los sistemas. Yo preguntaba, ¿por qué no le puedes mover a los sistemas? Y las únicas respuestas alrededor de eran, y ojo, yo estaba en el punto de vista de operaciones, en el punto de vista de redes, y seguramente los que estarán hoy presentes escuchando esta plática decían, es que desarrollo quién sabe qué vaya a mover y nos puede tumbar algo, nos puede tirar algo. Y en ese sentido yo decía, pero ¿por qué no solucionas el hecho de que te tiren algo o qué hay atrás? Recordemos, yo había con conocimientos sí de desarrollo, por supuesto, pero no tan avanzados. Yo había entrado en un tema de operaciones y redes y yo decía, bueno, ¿por qué no resolvemos esto desde antes, no? En este primer trabajo, yo me encargaba de monitorear también la disponibilidad de los servicios y pasaba algo muy gracioso. Bueno, al principio era gracioso y en ese momento para mí era algo gracioso. En ese momento había una hora del día en la mañana donde abrían las sucursales y prácticamente en ese momento toda la gente del monitoreo estábamos reiniciando servicios, ¿no? Corríamos a reiniciar servicios. El portal principal de la empresa donde yo trabajaba en ese momento, a las 9 de la mañana abría y entraban muchísimos usuarios al mismo tiempo a hacer distintas cosas. Entonces, yo lo que hacía era, llegué y en el rush de que toda la gente ya lo hacía, entraban y reiniciaban mucho los servicios para que la aplicación no se cayera y la aplicación estuviera trabajando de manera correcta. Nuevamente, yo preguntaba, ¿por qué hacemos esto? Lo primero que yo pensé es, ¿por qué no hay un robot que haga esto, no? Y lo segundo que pensé es, ¿por qué sucede todo esto, no? ¿Por qué no tomamos el teléfono y simple y sencillamente le hablamos al responsable técnico de esto y le decimos, corrígelo? Y yo fui mal visto en ese momento y me dijeron, no, ¿cómo crees? No podemos ir a molestar a la gente, tú corrígelo. Y ahí estábamos en un rush bastante impresionante, a las 9, entre las 9 y las 10 de la mañana, reiniciando servicios para solventar todo lo que acabo de mencionar. Y entonces es ahí cuando me hice la primera pregunta, ¿en qué momento es el freeze de las empresas que ven a continuación? ¿Cuál es su freeze? Eh, un Amazon, un Google que evidentemente tienen servicios globales, ¿en qué momento viene su freeze? Para ellos, ¿en qué momento es no le toques a los sistemas porque tenemos una temporada de descuentos, una temporada de alta criticidad? Pongamos a pensar o pongámonos a pensar cuál es el freeze de las empresas que ven ahora en pantalla. Eh, y cuando empezamos a revisar esto, estos datos por supuesto son reales, los sacamos de información real. El número de despliegues que se hacen, el tiempo que toman, son bastante complejos. Y ahí es donde muchos de nosotros, y nos ha tocado verlo, pensamos que todo esto se resuelve con herramientas, ¿no? Y originalmente todo este tema de DevSecOps fue pensado en herramientas, ¿no? Y oye, ¿qué herramientas está ocupando las empresas que vemos en pantalla para poder lograr estos tiempos? Y nos fuimos mucho por las herramientas que lo tocaban.
Pero el problema no estaba ahí y justamente vamos a platicar en esta charla al respecto. Pero el problema no está ahí. Solo quiero que se queden por un momento. El primer paso es, ¿cuándo es el freeze de estas personas, ¿no? Otras de las preguntas importantes que nos encontramos nosotros como desarrolladores, adicional a el momento en que libero, es en responder la pregunta, ¿cuándo queda? ¿No? Algunas de las preguntas que nosotros como desarrolladores nos hacen es, ¿cuándo lo tengo en producción? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Quien está involucrado en todo esto es negocio, ¿no? De hecho, algo que vamos a platicar hoy es que negocio es el dueño de todos los sistemas. Y eso es un cambio de paradigma que es increíblemente sorprendente para muchas áreas de sistemas, ¿no? Nos ha tocado o me ha tocado en el pasado que las áreas de sistemas pensamos que nosotros somos los dueños de los sistemas y no, nos debemos completamente a un negocio. Y eso hay que entenderlo muy bien para poder aplicar todo lo que voy a decir en este momento. En esa respuesta, en la respuesta a la pregunta ¿cuándo queda? ¿Cuándo está? Que es muy complejo en algunos casos de poder responder de manera exacta o precisa, se involucran estos puntos que vemos en pantalla. ¿Cuándo nace el requerimiento del cliente y cuándo está esto disponible en producción para poder utilizarlo? Pero en el camino pasan un montón de cosas. Desafortunadamente, en muchos de los casos, el cliente o cuando el cliente coloca el requerimiento en el área de sistemas, desde ahí él piensa que ya se empezó a trabajar. Y esto es incorrecto. El equipo empieza a trabajar dependiendo su backlog, dependiendo su capacidad y dependiendo todas esas tareas pendientes e incluso estrategias de liberación que se deben de dar. Eso es conocido como este punto que dice Team starts to work. Hasta ahí es cuando realmente desarrollo empezó a tomar el control y aquí ya estamos hablando de código, pero todo ese tiempo entre que el cliente o nuestro negocio nos coloca el requerimiento hasta que empezamos a trabajarlo, es importante transparentárselo al negocio y al negocio decirle, yo tengo todo este backlog requerimientos por donde empiezo. Y entonces cuando me hagan la pregunta, ¿cuándo queda? La respuesta no solamente debemos de pensarla en cuánto nos lleva el desarrollo per se, sino incluso negocio, también tomando en cuenta tus prioridades, tomando en cuenta tus necesidades, lo que quieres ejecutar y demás, debe de ser parte de la ecuación, ¿vale? Sí, por un lado, en la lámina anterior vimos desplegar muy rápido. Por otro lado, también es un tema de planeación. Aquí involucra una planeación, involucra mantener a nuestro negocio involucrado en lo que estamos haciendo y esta respuesta del tiempo que no sea unilateral, sino que sea algo en equipo. Ahora, vamos a tocar el tema hoy de las dos partes. Pero hablando de un tema o regresando al punto de cuándo queda, hay un tema importante que me gustaría tocar el día de hoy. En los equipos de desarrollo, muchas veces, cuando nos preguntan cuándo queda X o Y desarrollo, nosotros como desarrolladores, como técnicos, pensamos en lo siguiente. Damos el tiempo en términos de cuánto me lleva a mí el desarrollo de un aplicativo. Codificar y entrego listo la funcionalidad. Pero desafortunadamente, algo que dejamos muchas veces de lado como desarrolladores es todo el cumplimiento que hay que ejecutar en el Inter. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo marco algo como que ya lo terminé? ¿Y qué involucra decir que ya lo terminé? El famoso definition of done. Y este involucra lo que estamos viendo en este bonito meme, ¿no? Pruebas unitarias, documentación, el tiempo de los code review, el tiempo incluso que nos lleva a encontrar algunos fixes o, por supuesto, pasar por controles de seguridad invaluables en estos tiempos. Son muy, muy valiosos ejecutarlos de manera correcta. Y por supuesto, algo que en muchos equipos he notado, la infraestructura, ¿no? El hecho de no llegar un día antes de liberar el sprint y decir, ¿y mi servidor dónde está? ¿No? Eso es algo importantísimo y entonces entender que en esto, en el definition of done, de cuándo está, se involucra todo lo que acabamos de ver
hace un momento con la lámina de involucrar el negocio y sus prioridades y qué tanto hay que hacer y cómo hay que hacerlo, más todo lo que para nosotros representa ejecutar todo esto. Ahora, imaginemos por un momento que todo esto realmente no es algo nuevo, todo esto es algo que ya hemos venido trabajando y al final del día, todo lo que en medio coexiste debe de servirnos para poder aprender del pasado y poder mejorar poco a poco. Dentro de los retos más importantes que nos hemos encontrado en todo el desarrollo y todos ustedes que desarrollan aplicaciones nos hemos encontrado con esto, nos hemos englobado aquí. El concepto de DevOps muchas veces en muchas literaturas nos habla de el time to market, mejorar el time to market, eso es como se vende. Pero realmente los que han implementado y los que están en el camino a implementar, yo les recomiendo que no lo vendamos con mejorar el time to market, porque desafortunadamente al arrancar cualquier tipo de ejecución de DevOps, arrancamos lento. Siempre vamos a arrancar muy lento. Entonces, si nosotros le vendemos a un negocio, es que con esto te voy a mejorar el time to market, y cuando ve que en los primeros meses de instalación de esta metodología realmente vamos más lentos o tenemos la sensación de que vamos más lento, platicaremos más adelante a qué se refiere esto, podemos dar el mensaje erróneo y en ese momento, en los primeros meses, puede alguien truncar la iniciativa porque nos va a decir dónde está la mejora del time to market. Ahora eres más lento, ahora somos más lentos y vamos a ver más adelante el por qué somos más lentos. Veámoslo más bien desde el punto de vista de enfrentar estos retos. No necesariamente tanto el time to market, sino el tema de cómo logro beneficios más rápido. Y el lograr beneficios más rápido no es cómo libero más rápido. Mucha gente confunde el time to market con desplegar más rápido y no son lo mismo, aunque suenen parecidos. Vamos a platicar de eso hoy, por supuesto. Realmente es responder a las tendencias del mercado. Hoy en día los jóvenes tienen a la mano aplicaciones con las que se pueden comunicar con gente al otro lado del mundo y lo pueden hacer en cuestión de milisegundos y transmitir a un montón de personas que en ese momento los ven en vivo e interactúan con ellos. Nos enfrentamos a eso más bien. Es, oye negocio, ¿cómo le hacemos para cumplir con estas expectativas cada vez más difíciles de cumplir? Oye, hoy en día salen nuevas tendencias, nuevos beneficios, nuevos frameworks, nuevas utilerías, nuevas herramientas para mejorar nuestros aplicativos, aunque por otro lado también nuevos personajes que se encargan también de que no podamos lograr los objetivos, ¿no? En términos de seguridad y en otras cuestiones alrededor de cómo reaccionamos y cómo podemos probar estrategias, ¿no? Ese tipo de cosas son las que debemos de enfocarnos en resolver con un DevOps más allá del time to market. ¿Cómo probamos estrategias? ¿Cómo puedo yo decir, negocio, quiero probar si esto va a funcionar, si cambio de orden un proceso, ¿no? Un paso lo paso hacia adelante o hacia atrás o whatever. ¿Cómo le hago yo para poder hacer ese tipo de pruebas? ¿Cómo produzco productos más estables? Eso es lo importante. De hecho, yo creo que la palabra mejorar el time to market no es tan correcta. Lo correcto es cómo tengo productos más estables. Y eso es realmente algo que debemos de trabajar entre todos. Y por eso el último punto dice personas. ¿Cómo realmente fomento la colaboración y cómo realmente veo mi organización? No como un estado donde tengo que levantar un ticket y fórmate durante 30 días hasta que alguien te atienda y luego cuando te atiendo reviso y te regreso las cosas porque las hiciste mal. Ese tipo de cosas. Dentro del análisis que hicimos de todo esto que hemos platicado hasta ahora, llegamos a la siguiente ecuación o a la siguiente fórmula. Pusimos el roadmap de todo ciclo de desarrollo. Este es el ciclo de desarrollo completo, desde un requerimiento hasta que llegamos a producción. Importante, llegamos a producción. Muchas personas confunden el tema del ciclo de desarrollo con el terminé y lo puse en un ambiente de pruebas y luego nunca sale a producción. Ahí tenemos un problema y hay que medir ese problema.
Pero tomando el ciclo de desarrollo completo, en el ciclo de desarrollo, las variables que siempre están en medio y siempre nos van a estar preguntando es cuánto tiempo y cuántas personas, ¿no? O cuánto tiempo y qué equipos, o cuánto tiempo y qué necesitas, ¿no? Hablando de. Tomando en cuenta esto, una manera de justificar la inversión de lo que vamos a implementar como DevOps es la siguiente. Si ya nosotros tenemos que el ciclo de desarrollo se compone de estas fases, requerimiento, desarrollo, pruebas de calidad, ojo, no en este orden, sino de estas fases, seguridad y despliegue, como los vimos en los memes muy entretenidos que vimos al principio, y producción y liberar y llegar a producción. Y sabemos también que la pregunta siempre es cuánto tiempo y cuántas personas. Y en personas tenemos aquí equipos de desarrollo, que esto es un ejemplo, pueden ser otros. Nosotros al final del día tenemos una inversión, ya sea si tenemos las células de desarrollo como parte de nuestro equipo o si las tercerizamos con algún proveedor. Siempre se trata de personas, es un talento y ese talento al final representa una inversión, ¿no? Ya sea un equipo, repito, o ya sean personas durante un determinado tiempo dado. Cuando nosotros, y aquí viene cómo calcular parte de estos beneficios, si nosotros en un ciclo de desarrollo normal decimos nos tardamos 2 sprints o 2 semanas o en la unidad de medida que quieran siempre y cuando sea tiempo, por poner un ejemplo, cada que nosotros encontramos un defecto, como en el caso que está aquí, algo que debemos de empezar a contar es estas veces que yo regreso a etapas anteriores a corregir algo. Y esta imagen es muy natural. Cuando tenemos un issue en el ciclo de desarrollo, ¿qué hacemos? Oye, desarrollo, tienes este problema. Desarrollo lo ve y dice, ah, sí tienes razón, no me di cuenta de ese flujo, lo corregimos. Pero algo que no necesariamente se contabiliza y que cuando a desarrollo le preguntamos cuánto te tardas, desarrollo siempre nos va a decir, yo me tardo no contemplando que voy a encontrar n número de defectos. Yo digo que todo va a funcionar a la primera y ese es el tiempo que psicológica y mentalmente le doy a mi Scrum Master o a mi Product Owner. Pero lo que realmente pasa es lo que estamos viendo a continuación. Me regresa a desarrollo y por ende el tiempo ideal que yo ya me consumí porque así lo planifiqué, cuando me regresan un defecto, ahora me lleva más tiempo. Y ese más tiempo siempre empuja hacia adelante todo lo demás. Porque hay que tomar mucho en cuenta que hasta el momento, ya a pesar de que yo soy fan de Back to the Future, no podemos sacar tiempo de algún lado. Las variables, recordemos, es personas o recursos, tiempo. Y entonces alguien tiene que pagar este movimiento. Y peor aún, en el caso, y nos ha tocado, y seguramente la audiencia les ha tocado, cuando tienes en algún momento un problema porque resulta que en el Quality Assurance hay un flujo que nadie contempló, o hay un flujo que queda muy abierto, y ya cuando estás en calidad, te regresa hasta el propio requerimiento. Oye, hay que volver a revisitar esto. Y eso empuja el tiempo de desarrollo porque regresas a requerimiento, vuelves a regresar a desarrollo, desarrollo hace modificaciones y vuelven a empujar el plan. Y esto hace que el tiempo indudablemente se extienda. Pero recordemos que hay algo importante. Las variables son el tiempo y los recursos. Y tenemos dos opciones. O lo paga el tiempo o lo pagan los recursos. Y los recursos hablo de su tiempo, fines de semana, horas extendidas y en algunos casos incluso hasta la calidad, porque cuando ya estás apretado en tiempo, pues realmente ya no cuidas en los estándares como deberías de cuidarlos. Entonces, esto empieza a complicarse introduciendo más variables. Y el comportamiento es muy similar e incluso en algunos casos un poco más complejo cuando empiezas a encontrar issues de seguridad, pues ya cuando vas a liberar, porque muchas veces en algunos equipos muy tradicionales lo que hacen es que se preocupan de los escaneos de seguridad una semana antes de liberar a producción. Y ojo, no estoy generalizando, pero es algo que nos hemos encontrado de manera muy, muy común. Entonces, en este sentido, empieza a suceder el mismo efecto. Empiezan a empujar y empujar y empujar y empujar y empujar las cosas.
Y todo esto vuelve a caer en las mismas manos de el tiempo y las personas. Y una manera muy sencilla es cuantificar, justo como en el último cuadro, el cuadro de hasta abajo, medir esos costos. Y es bien sencillo. Cuando vas con la oficina de proyectos, ahí vas a encontrar los tiempos estimados versus los tiempos reales. Y si eso lo multiplicas por el número de recursos y lo que te cuestan los recursos en ese momento, ahí podemos obtener una muy buena cantidad de lo que yo puedo ahorrarme si implemento lo que vamos a ver a continuación y lo que hemos visto durante todas estas charlas y vamos a seguir viendo durante todas estas charlas. Y algo muy, muy importante también es lo que sucede en producción. Lo que sucede en producción cuando en algún momento nosotros tenemos algún incidente. Y esto es complejo de cuantificar, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un tema de liberamos y la aplicación es inestable, o el login no funciona, o la pantalla de registro no funciona, o simplemente hay alguna vulnerabilidad que nos afectó y por ende eso representa muchas otras cosas. Esta, estos costos son complicados de calcular, por supuesto, pero también podríamos calcularlos en términos de la indisponibilidad del sistema. ¿Cuántas ventas tenemos? ¿No? Y por los portales digitales, por supuesto, y el hecho de que se caiga y le afecte a la venta, ¿cuánto representa en pérdidas de ingresos? Eso, más, por supuesto, lo que vemos hasta el momento, puede ayudarnos a justificar la inversión en un proyecto de DevSecOps o un proyecto de DevOps. Ahora, algo importante a tomar en cuenta. ¿Cómo se soluciona todo esto? Es bastante sencillo. En lugar de verlo en fases, lo que tenemos que hacer es mandar todo esto a la izquierda, el famoso Shift Left. Pero esto es más complicado de lo que suena. ¿Por qué? Recordemos nuestra ecuación, dice personas y tiempo. Y en los términos de calidad, seguridad y despliegues, hay personas en medio. Y personas que son encargadas de revisar la calidad de los proyectos, personas que son encargadas de revisar la seguridad y por supuesto de los temas de operación y despliegue. Son personas. Y algo que hay que tomar muy en cuenta es que estas personas están acostumbrados, en algunos casos, por supuesto, a que yo soy el área de y por ende yo dicto los lineamientos de y todo lo que pases lo tengo que revisar yo. Cuando tenemos esto, entramos en el conflicto burocrático de levanto un ticket, fórmate y tengo un SLA de cierto tiempo en el que te voy a atender. Y empezamos a complicar la situación. Cuando hablamos de mandar a la izquierda, es mandar a la izquierda no nada más las herramientas, mandar a la izquierda las personas. Y entonces sí, mediante automatización, y eso lo van a ver en un montón de charlas en este evento, vamos a lograr acelerar los tiempos. Pero hay algo importantísimo, las personas. Los que han tenido oportunidad de trabajar en industria automotriz o los que han visto videos de los robots en las líneas de producción, han visto que una parte muy importante de la solución de todo esto son los robots. Pero en aquel entonces, cuando se inventaron estas líneas de producción, ¿vale? No necesariamente todo eran robots, no necesariamente en todo era automático. ¿Qué hizo en su momento Henry Ford cuando empezamos con esta automatización? Lo que en ese momento fue dividir el trabajo de las personas, pero que todas las personas tuvieran claro cuál era su rol en este proceso, qué tenían que hacer de manera muy clara. Y los que han tenido oportunidad recientemente de ir a una línea de producción, se darán cuenta que cada persona no es un tema de, ahí te van los lineamientos, léelos, y entonces cuando me pases al siguiente stage, yo reviso a ver si lo hiciste bien o no. Uno, cada uno de los stage en la línea de producción de los automóviles no solamente es aquí están los lineamientos y fíjate que tienes que apretar la tuerca A en el tornillo B. No. Los que han tenido oportunidad de participar te dice la tuerca A en el tornillo B con este torque, con esta presión y con esta fuerza y así deben de quedar y la posición va en tal lado y no solamente es un tema de herramientas, no solamente es un tema de hazlo, es un tema de cómo, es un tema de me involucré,
para que realmente tú que vas a poner el tornillo A en B, tienes que hacerlo de esta manera. Y está presocializado y todo el mundo sabe qué tenemos que hacer. Y ya no es un tema de hazlo como puedas o entiéndelo y luego yo te lo reviso. No es en fases. Y después, por supuesto, pues le metieron los robots y eso hace que sea mucho más rápido. Pero incluso los puros robots, si solamente tuviéramos robots, no tendríamos la calidad y la certeza que tenemos hoy en día en las líneas de producción. Y es importante saberlo. Aquí es mucho el tema de las personas, que las personas colaboren mucho y se ayuden. La sincronía con las que las líneas de producción operan hoy en día es bastante relevante. El hecho de que sincronizan las personas que traen las piezas desde la zona donde llegan los camiones a descargarlas hasta llevárselas a las estaciones y que cada uno tenga las herramientas necesarias para poder trabajar, eso es parte de la clave. Y si eso nos lo empezamos a llevar a nuestro ciclo de desarrollo, en lugar de verse así, donde créame la pantalla, necesito la pantalla rápido, actuar por momentos y por acciones y dejarte llevar y después empieza a acumular una serie de cosas donde poco a poco nuestros proyectos empiezan a verse así. Si yo no tengo el espacio para socializar todo lo que hay que hacer y qué me vas a validar y qué me vas a revisar y cómo le vas a dar palomita a que el proyecto terminó de manera adecuada y cómo le vas a dar palomita a que cumplí con los requerimientos de seguridad y cómo vamos a asegurarnos que realmente desde el principio, si nos enfocamos más en un tema de no, desarrolla, ve desarrollando y luego les vas avisando, los problemas los empezamos a aventar al final del camino. Si lo hacemos al revés y nos enfocamos mucho en el diseño, lo hacemos de mejor manera. ¿Por qué? Si ocupamos las etapas iniciales para socializar, oye, ¿sabes qué? Necesito esto en infraestructura, pero más allá de levánteme un ticket, es un vente y empezamos a revisar. Sí, la complejidad se ve al inicio, porque muchas veces nos va a decir nuestra área de seguridad, yo no tengo tanta gente para estar montado en las células de desarrollo de todos. Me queda claro, es normal. Pero, regresando a mi slide anterior, si hacemos esto, y realmente es un tema de cumple mis lineamientos y luego yo te los reviso a ver si los hiciste o no, pues nuestra área de seguridad se enfrasca mucho en el te lo reviso, te lo regreso, te lo reviso, te lo regreso, te lo reviso, te lo regreso. Entonces la gente pasa más tiempo revisando y regresando que si yo me doy un espacio para más bien que eso suceda al principio y dejarle claro a nuestro desarrollador que no solamente es cifra el campo, sino es recordemos el slide de la línea de producción de automóviles, el tornillo A en B con esta presión, con este torque y en esta posición. Regresando a desarrollo, cifra el campo, este campo con este algoritmo, con esta llave y de esta forma. Y ahí incluso cuidamos que no vayan a cifrar una llave primaria. Y ojo, cuando no nos damos cuenta y únicamente leemos el lineamiento, hay que cifrarlo, perfecto, voy a cifrar la llave primaria. Los que han pasado por eso saben que esto es algo muy catastrófico. Entonces, cuando todo esto lo socializamos de antes de empezar a desarrollar, oye, calidad, ¿con qué me vas a probar? Ah, pues mira, yo voy a ejecutar este tipo de pruebas y debes de cubrir estos escenarios. Ah, perfecto, ya te entendí. Esa complejidad la mandamos al inicio, pero es involucrarnos, no solamente en lineamientos, empezamos a tener proyectos más estables, por supuesto. Y entonces aquí es donde entra la importancia de un buen diseño. Y esto es lo que hay que transmitirle justamente a nuestro amigo negocio, porque el negocio también tiene que entender que si nunca hay tiempo para hacer las cosas con esta planeación que estoy diciendo, vamos a dar una sensación de, ah, mira, está produciendo pantallas muy rápido, me entrega muy rápido, ejecuta muy rápido, son muy veloces y son muy veloces y son muy rápidos y me entregan y aquí está la pantalla, tenemos éxito y me están diciendo que sí a mis diseños y ya los formé. Pero si pasamos por todo lo que acabo de decir es, no. A ver, negocio, involúcrate conmigo, vamos a validar todo este tipo de cuestiones y consideraciones y eres parte de. Y eso empieza a dar la sensación, por supuesto, de, es que me estás pidiendo ahora que me involucre, ¿por qué tengo que revisar? ¿Por qué tengo que juntarme? ¿Por qué tengo que entender qué significa complejidad? ¿Por qué tengo que entender qué significa deuda técnica? Ahorita vamos a ese punto, pero nos da la sensación, y esto es importantísimo, de que arrancamos mucho más lento. Por eso, si vendemos esto como mejorar el time to market,
El negocio espera mejorar el time to market día uno. Y esto no sucede sino hasta cierto periodo, que estamos hablando de meses, ¿eh? Realmente no sucede en años, sucede en meses que empezamos a desarrollar, por supuesto, más lento. Ahora, todo esto que hemos visto hasta el momento, no lo vamos a lograr contratando una persona, no lo vamos a lograr contratando una herramienta, no lo vamos a lograr únicamente dejándoselo a los técnicos a que lo hagan, lo vamos a lograr colaborando con el negocio, sí, automatizando, enfocando y entendiendo que el negocio es el dueño de todo lo que sucede en los sistemas. Y eso es importante de transmitírselo a quienes, a las personas. Encontrar la manera de comunicar esto, encontrar la manera de que realmente la gente se sienta parte de lo que estamos haciendo y cuál es su labor en todo esto y cómo integramos a la gente con los mensajes correctos y las necesidades correctas de lo que tenemos que ejecutar. Es importantísimo que un proyecto de DevOps contemple mucho a las personas y no solamente comprar un montón de herramientas, que de eso vamos a hablar, por supuesto, hoy. Las herramientas nos ayudan como en la línea de producción. Pues imagínense la línea de producción sin robots, será muy lento. Pero antes de que existieran los robots, existió acuerdos, comunicación y trabajo en equipo. Hoy en día, si queremos ver nuestra línea de producción en términos de desarrollo, se parece a lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Lo haré más grande. Es esto. Esta es nuestra línea de producción. Y esta línea de producción, por supuesto, que se compone de trabajar en equipo y que todos tengamos exactamente qué hacer. Y desde la planificación empieza DevOps. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué desde la planificación? Usualmente, el tema de DevOps, nosotros pensábamos que arrancaba en esta parte de planning donde está el Scrum Board Capacity y allá arrancábamos. Pero recientemente esto tiene que arrancar desde antes y desde antes donde está la demanda, la priorización y los nuevos requerimientos y qué se va a integrar y demás, está el negocio. Y ahí es donde se involucra el negocio. Y hay una línea donde al final, donde dice monitoreo y soporte del lado derecho, hay una línea morada que baja y la línea morada en los diagramas originales decían la deuda técnica, las mejoras en la operación y todo lo que yo detecte que hay que mejorar en el sistema. Antes lo formábamos en el Scrum Board y le decíamos al equipo técnico, hay que arreglar esta deuda técnica, hay que corregir todo esto. Y eso es uno de los problemas por las que las iniciativas no funcionan. Recordemos, ¿quién es el negocio? ¿Quién es el dueño de los sistemas? Negocio, no hay más. Por ende, esta deuda técnica, los temas operativos y demás tienen que irse hasta el inicio y tienen que ser priorizados y tienen que responderle al negocio. Hay que corregir todo esto, incluyendo la deuda técnica y el business as usual. Pero si nosotros le decimos al área de negocio, tengo deuda técnica porque existe complejidad cognitiva, el negocio nos va a decir, ¿qué significa eso? Ahí es donde entra, y este es otro truco importantísimo de que cuando empezamos a detectar este tipo de consideraciones, ahora, ¿qué hago con él? Bueno, esta es la demanda que le debemos de transparentar a negocio. Es toda la demanda, sí, la nueva funcionalidad que es la que negocio tiene, con la que va a obtener evidentemente beneficios, pero también la demanda es el soporte, los incidentes y los problemas. Y también la demanda es la deuda técnica y los riesgos de lo que hay que corregir. También eso es demanda y por supuesto también tiene que estar, es visible para el negocio. Y hay muchas personas que, o muchas organizaciones que el business as usual y la arquitectura no se lo muestran a negocio. Pero nada más veanlo de la siguiente forma. Si negocio tiene, vamos acá, aquí está. Si negocio tiene visibilidad de, a ver, tengo 4 células de desarrollo que tiene cada uno capacidad, y esto obviamente es inventado, 40 horas cada célula. Eso es lo que contratamos. Perfecto. Negocio, porque en la nueva funcionalidad está su razón de ser, nos va a dar historias de usuario para 40 horas cada célula. ¿De dónde sale la corrección para el business as usual? ¿De dónde salen los tiempos para corrección de rearquitectura? Si el negocio contrató 40 horas para cada célula, es por supuesto. Pero si al negocio le transparentamos, oye,
hay que corregir todo esto y solucionar todo esto. Ahora, la capacidad de las 40 horas por cada célula en el ejemplo hipotético, hay que repartirlas mejor. Pero no hay que transmitirle esta información solamente diciéndole, hay que corregir la deuda técnica, necesitamos migrar a microservicios, necesitamos cambiar la arquitectura. Eso no representa un valor. El valor lo representa, como lo estamos viendo en pantalla, la nueva funcionalidad. Ahí está el valor. Pero si en el backlog, al momento de hablarle de business as usual, se lo representamos en términos de criticidad, es decir, ¿qué pasa si no arreglamos esto? Y lo traducimos a términos monetarios, como lo hablamos al principio. Oye, el hecho de no cubrir esta vulnerabilidad puede provocar todo este tipo de problemas el día de mañana y por ende una caída en el sistema puede provocar todo este tipo de pérdidas y todo este tipo de daños. Y si también nosotros aprovechamos y le mandamos el tema de la deuda técnica en términos de riesgos y costos de no hacerlo, es decir, si yo tengo mucha deuda técnica, cada que yo estoy metiendo cambios, negocios, me tardo más porque tengo que estar haciendo arqueología en el sistema para encontrar dónde están las cosas. Si yo hago ese tipo de consideraciones y lo traduzco a términos monetarios, ahí es entonces es donde yo tengo el valor, por supuesto, de transparentarle todo esto al negocio y que el negocio pueda decidir, ah, mira, tengo esto nuevo que construir, pero si yo no arreglo esto, me puede representar estas pérdidas. Y cuando tenemos el compromiso de negocio y conocimiento de todas las implicaciones, es más sencillo que prioricen y nos ayuden a priorizar, sobre todo porque cuando entregamos este backlog a negocio, estamos entregando una responsabilidad. Ya no solamente responsabilidad TI, ya es responsabilidad de todos como equipo. Y este slide nos muestra justamente cómo traducir esta deuda técnica en términos de negocio. La más sencilla es en términos de codificación, los bugs, la calidad, ¿no? Pero al producto también le pega la deuda técnica en términos de riesgo, tiempo en delivery, el downtime de que si en algún momento algo que está mal, en cuánto se traduce las ventas que pierdo durante el downtime, la funcionalidad a la mitad, ¿no? Es decir, el clásico que obligamos al cliente o al usuario, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que obligamos al usuario a, ¿sabes qué? Mejor lo descargo en Excel porque es muy lento el sistema y lo hago en Excel y luego lo vuelvo a subir. Ese tipo de cosas, incluso en el equipo, lo podemos traducir, perdón, en términos de equipo. La moral del equipo, el hecho de que los propios equipos puedan irse a algunos personajes y el tiempo que lleva eso en la curva de aprendizaje. Y por supuesto, esto tenemos que traducírselo a negocio. Y la otra de una técnica importante es en la reputación del cliente, ¿no? El hecho de voltear a ver las calificaciones en Google Play, voltear a ver las calificaciones en Twitter, en las redes sociales, por supuesto medir todo ese impacto en marca, con marketing, ¿sabes qué? El impacto que nos provoca no tener todo esto, la satisfacción de los usuarios, el hecho de que entre un usuario, híjole, se cayó, y cada que libero, ¡chin!, se cayó. Todo ese tipo de cosas, por supuesto que nos impacta y nos hace perder en distinto tipo de cuestiones. Pero si todo esto lo traducimos en términos económicos con lo que acabamos de comentar, nos puede ayudar muchísimo. Este último diagrama es el que nos permite ver justamente dónde debemos de estar involucrados. Este diagrama es lo que resume el término de DevOps y dónde debemos de estar nosotros involucrados. Es eh, el ciclo de producción como el de los automóviles, pero sin hablar de herramientas. Aquí está el negocio, los desarrolladores, los testers, el área de seguridad, dónde debemos de estar involucrados para que realmente las cosas funcionen. E involucrados no solamente en términos de, pues ya le escribí mis lineamientos, no, en términos de, estoy sentado contigo, te estoy ayudando, estoy ahí, estoy revisando que las cosas se den y estoy consciente de que todo lo que está sucediendo eh, te estoy diciendo cómo tiene que entregarse y qué te voy a validar. Los casos de prueba al inicio. Muchas veces cometemos el error de el desarrollador interpreta la historia de usuario y el QA interpreta la historia de usuario por su cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Cada quien interpreta por su cuenta y luego cuando se entregan, resulta que no coinciden. Si desde el principio yo los casos de prueba los esclarezco y el desarrollador los tiene, es mucho más sencillo. Ah, me vas a probar todos esos flujos.
desde la arquitectura, y por eso incluso está al inicio, desde el diseño técnico, puede modificarse si los casos de prueba están ahí. No es lo mismo guardar un Excel en una base de datos, así de sencillo, o guardar un Excel, perdón, de 100,000 registros en menos de 30 segundos. Es muy diferente el requerimiento porque te voy a probar de manera diferente. Si desde ahí un personaje de seguridad no solamente me da los lineamientos, sino en la historia de usuario me coloca un análisis, ¿no? Un modelado de amenazas y me dice, para esta historia de usuario hay que aplicar este algoritmo de esta forma, con estas consideraciones por historia de usuario, no por un lineamiento general ni genérico. Y desde ahí también yo estoy solicitando, el negocio me dice que vamos a incrementar 20% en clientes, por ende necesito 20% más en infraestructura. Esa primer línea punteada vertical que aparece es clave para que todo lo demás funcione. Y luego el involucramiento, por supuesto, de negocio nuevamente para que realmente funcionó, realmente se liberó, realmente considera todo lo necesario, realmente no solamente mi producto, sino los productos de los que dependo liberaron. Esa coordinación es invaluable. Y esto se resume en este ciclo. Es lo mismo exactamente, pero hablando de capas. Y como no me quería despedir de ustedes sin hablar de herramientas, aquí tienen la tabla periódica de las herramientas en términos de DevOps que debemos de considerar para cuando nos involucramos. Realmente no quise hablar de herramientas el día de hoy, quise acercarme a ustedes en un término más de metodología, en un término más del tipo de cosas y consideraciones que hay que hacer. Quiero dejarles también un poco de literatura para que ustedes puedan revisarla más adelante. Y pues de mi lado es todo. Agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Mis redes sociales estaban al principio de la charla. Muchísimas gracias a todos.